Buenas tardes para nuestros amigos en Latinoamérica y buenas noches para todos los que nos acompañan desde Europa e Israel. Bienvenidos a esta conferencia. Keren Kayemet Israel presenta a Pilar Rahola. Pregúntale a Pilar. Mi nombre es Ariel Golgovich y tengo el honor de encabezar el departamento latinoamericano del Keren Kayemet Israel. Iniciaremos esta tarde con un corto video mostrando algunos de los temas relacionados al Keren Kayemet. Adelante video, por favor. La naturaleza es una fuerza impresionante, cambiando constantemente, creciendo, fluyendo, respirando a nuestro alrededor en el transcurso de las estaciones. La naturaleza nos está enseñando constantemente, haciéndonos cambiar junto a ella, llenándonos con energías creativas y reconfortando el alma. Al igual que la naturaleza, KKLJNF, Fondo Nacional Judío, se adapta para brindar una respuesta a las necesidades de la tierra y de su gente. La tierra es para la gente. El agua es la fuente de vida y los árboles que plantamos son para lograr un medio ambiente más verde. Todo gracias a ustedes, nuestros amigos, contribuyentes, donantes y profesionales de KKLJNF en todo el mundo. Ahora quiero invitar al vicepresidente mundial del Keren Kayemet Israel, el señor Hernán Feldman, a dirigirnos unas palabras. Adelante, Hernán, por favor. Hace un par de días, hablando con uno de nuestros compañeros de Latinoamérica, me dijo que estaba muy agradecido a esta enfermedad, a la pandemia de corona, porque gracias a esta pandemia tuvo la suerte de conocer a sus hijos. En definitiva, esta situación que hemos pasado en estos últimos meses y que en Latinoamérica todavía la están pasando con una agudeza especial, ha permitido muchos cambios, también cambios en la naturaleza, en algunos casos para bien. Imaginen ustedes la cantidad de millones de horas de vuelo que aviones no están haciendo en este momento y hasta cuánto el clima y la pureza del aire es distinta hoy que hace unos meses atrás. Hace pocos días hemos visto acá en Israel jabalíes paseando por la Haifa, dando comida, por supuesto, pero sin temor al ser humano, porque el ser humano estaba encerrado en sus casas. Hemos visto también fotos de todo el mundo, en donde hay una cantidad impresionante de demostraciones de que esta pandemia ha mejorado el medio ambiente en todo el mundo. El tema que nos preocupa en el Keren Kayemet es cómo podemos hacerlo también en días de normalidad. Y es así que Kayemet puesto en sus objetivos el de plantar árboles que nos permiten respirar mejor atmósfera en nuestro país y apoyar y a todos aquellos otros países que tienen algún problema técnico para hacerlo, hacer y ofrecer nuestros conocimientos al respecto. Tratamiento de agua, tratamiento de la tierra y, por supuesto, la plantación de bosques. Este es el objetivo del Keren Kayemet y quería aprovechar esta oportunidad de decir estas pocas palabras al respecto, porque estoy seguro que todos venimos acá a escuchar a Pilar. Y quiero decir al respecto algo que creo que es muy importante. Hay muchísimas conferencias de Zoom en todos los días, prácticamente en todo horario, y hay muchos conferencistas que están haciendo explicando sus vistas en el mundo, por lo menos también latinoamericano, que es el que nos atiende. Yo creo que pocos conferencistas, o es probable ninguno, tenga la capacidad de convocatoria que hemos logrado a través de la personalidad de Pilar Rahola. Miles de personas han entrado por YouTube, han entrado por Zoom. La conferencia previa de Pilar hace una semana, yo creo que
ya hemos pasado el nivel de los 6.000, 7.000 personas que participaron, o en el momento del Zoom o en los días posteriores. Una capacidad convocatoria de primera línea, y yo creo que este es el momento para agregar no solamente aquella conferencia de hace una semana, sino la de esta semana, que estoy seguro que va a nuclear también miles y miles de personas a lo largo y a lo ancho del mundo, porque no hemos tenido solamente participantes de Latinoamérica, sino que vemos en las listas de los participantes personas de prácticamente todo el mundo, alrededor de todo el mundo, y yo creo que en ese sentido tenemos una invitada de lujo, y ya que hemos venido a escucharla, Pilar, saludo desde acá, desde Israel, y dará sus palabras de bienvenida también. Muchas gracias, Hernán. Seguimos adelante, por favor. La periodista, activista, política y autora Pilar Rahola no necesita introducción. Con tales libros como Atrapados en la Discordia, SOS Cristianos, Rosa de Ceniza y un último libro calientito de la impresa llamado El espía del Ritz. Pilar, por cierto, te pido por favor si puedes al final dedicarnos unos minutos para contarnos un poco sobre este último libro que aún no hemos tenido el placer de conocer. Todos los que hemos estado viviendo en el planeta en los últimos 30 años hemos sido testigos de la capacidad de que una persona, cuando se unen las capacidades académicas impresionantes con el valor ético y moral esencial, con una valentía insuperable, se genera un fenómeno que ocurre quizás una vez por generación. Creo que todos nos enorgullecemos de tener una figura del calibre de Pilar luchando en las trincheras junto a nosotros, una verdadera pilar de valores. Durante los últimos días hemos recibido cientos de emails con comentarios y preguntas acerca de una gran gama de temas. Lamentablemente, en esta ocasión no va a ser posible responder a todos, pero lo hemos dividido por temas con el objetivo de darle a Pilar la posibilidad de referirse al tema que han preguntado, inclusive si no es suya la pregunta específica que responderá Pilar. Los temas que vamos a tocar el día de hoy en la conferencia son las siguientes: la soberanía de los asentamientos judíos en Judea y Samaria, las relaciones a Estados Unidos, el presidente Donald Trump y qué será en noviembre si es que Joe Biden gana las elecciones, temas relacionados a Latinoamérica, el fiscal Nisman en Argentina, Venezuela, Hezbollah, Brasil, la triple frontera y demás. Y para concluir tendremos temas relacionados al antisemitismo y la lucha contra el BDS a nivel mundial. Vamos a comenzar directo con el primer tema, la soberanía israelí sobre algunos de los asentamientos judíos en Judea y Samaria. Nos pregunta Eliana Rashevsky, de Argentina. Quisiera preguntar su opinión sobre la figura de Bibi Netanyahu, que es centro de muchas críticas internas en Israel y por sus problemas judiciales, pero que logró mantenerse como primer ministro y que es visto como un líder que puede dar ciertas garantías de seguridad para Israel. ¿Lo ve como un líder positivo para Israel? ¿Habrá alguna alternativa? Agrego a esta pregunta también la pregunta de Ceci Meta de México, que pregunta temas relacionados también al anexo de terrenos. ¿El control de estos terrenos es necesario para la cuestión de seguridad de Israel? ¿Tendrá un impacto económico y político negativo sobre Israel? ¿Será correcto concebir la anexión o la no anexión de terrenos como una muestra de ética y de moral para el pueblo judío en el ámbito político? Pilar, te cedo a ti, por favor, el micrófono. Adelante. Bueno, gracias a todos, de verdad, porque quien hace grande una conversación de esta naturaleza o una reflexión de esta naturaleza es toda la cantidad de personas desde diferentes lugares del mundo que dedican un ratito de su tiempo a escucharnos y ayudar a pensar globalmente. Yo tengo que decir que la fórmula, si me permitís, y animo al Keren en este sentido, que creo que es una buena fórmula, la fórmula de una conferencia, pero después de recoger preguntas y poder responder, me ha resultado muy útil. Yo también he aprendido de las preguntas. He aprendido no solo a enfocar aquello que podía interesar más a la gente, a los ciudadanos que
que nos escuchan, sino también ha habido aportes que me han ayudado a enfocar algún tema, porque estamos tocando materias que a veces no son blanco y negro, a veces son grises, hay mucho matiz, hay mucha dificultad y hay que ir afinando, y ahí está la inteligencia colectiva, ¿no? Es decir, que parte de la gracia de este recoger preguntas a mí me ha ayudado a configurar un poco de inteligencia colectiva. Ciertamente, como comentabas, Ariel, por cierto, felicidades, Hernán, en recordar la lucha por la naturaleza y contra el cambio climático, tema muy abandonado a raíz del virus y de la pandemia, y que yo creo que ha sido siempre troncal en la lucha del Keren Kayemet. Yo os he dicho alguna vez que parte de mi admiración por el Keren tiene que ver con esa lucha por la naturaleza y por el verde, ¿no? Por la vida, por la vida. Bien, el tema de la soberanía en los asentamientos judíos en Judea y Samaria o en Cisjordania, como quieran llamarle, ha suscitado preguntas en muchísimas personas. Tengo una lista enorme, no voy a poder citarlos a todos, pero Isaac y Raquel Ackerman de México, José Nou de Costa Rica, Sonia Bistre, Víctor Zagdenberg de Argentina, Eliana Resepsky, como comentabas, de Argentina, Carlos Pingaro. Bueno, perdonen ustedes que no podamos citarlos a todos, pero me he entretenido en leer, quería hacer este primer apunte, cada una de las preguntas, y todas configuraban la inquietud, y a eso voy, sobre el tema de qué va a ocurrir con ese plan del siglo que anunció Trump, y ese plan y ese proyecto que ya quiere avanzar a partir del 1 de julio Netanyahu, el gobierno de Netanyahu, con el apoyo de Gantz, y por tanto qué va a ocurrir en lo local y también en lo internacional, con lo que la prensa extranjera llama la anexión de territorios de Cisjordania, y otros consideramos que tenemos que utilizar otros términos. Empecemos por ahí. Miren si el tema es explosivo, que no nos vamos a poner de acuerdo ni tan solo en la gramática. Porque yo hoy he intentado hacer un recorrido por toda la mirada internacional a ver si encontraba la palabra soberanía en un solo artículo de prensa internacional. En ninguno. Es decir, en ninguno excepto Israel. En ninguno siempre se hablaba el plan de anexión, que es una palabra que tiene ya una connotación tan negativa que ya retrotrae a la idea de imperialismo, colonialismo, maldad, etcétera, etcétera. De manera que partimos de un tema que ya está envenenado en el titular, ya en el anuncio. Saben ustedes, todos los que nos escuchan, imagino, que la lucha por la verdad informativa a menudo tiene que ver con las palabras principales, ¿no? No es lo mismo defenderse de una agresión terrorista que atacar al pueblo palestino, no es lo mismo que niños tirando piedras, organizaciones terroristas organizando actos violentos. Todo lo que tiene que ver con el conflicto de Israel, con el mundo árabe en general y con el pueblo palestino o con la causa palestina, tiene que ver con la perversión del lenguaje. De manera que empezamos mal. No hay ni una sola mirada internacional, más allá de algunos analistas, pero muy puntuales, que consideren que el plan de Trump y Netanyahu, el plan que el gobierno israelí quiere implementar, luego ya veremos, a partir del 1 de julio, sea un acto de reforzamiento de los asentamientos judíos. Estamos hablando de alrededor de 500, 600.000 personas que viven, como bien saben ustedes, en las bíblicas Judea y Samaria, y que ahora están en una situación jurídica muy extraña, y lo que haría el plan sería dotarlos de soberanía plena israelí. Bien, esta propuesta, desde el punto de vista, alguien preguntaba, creo, si tenía valor ético. Desde el punto de vista histórico, a mí me parece que es difícilmente discutible. Es evidente que estamos hablando de tierra histórica judía, es evidente que estamos hablando, además, después de la Guerra de los 6 días, de una tierra conquistada que también ahí tiene
un valor determinado, y estamos hablando de una zona donde habitan pues como mínimo 500.000 de almas que ahora están en una situación absolutamente irregular y por tanto muy vulnerable. Desde el punto de vista político es perfectamente comprensible que un presidente o un gobernante, un líder político israelí de la ala, digamos, dura de lo que antes se llamaba los halcones, intenta reforzar sus posiciones y dejar un legado histórico resolviendo o intentando resolver este tema, que es un tema tan duro, digamos, y tan difícil, ¿no? Y después, además, es también un hecho que el presidente de Estados Unidos, como todos los presidentes americanos, quiere, antes de irse de la Casa Blanca, dejar su legado en el conflicto israelo-palestino, de manera que hay una voluntad de dejar, como hizo Clinton, lo han hecho todos, nadie lo ha conseguido muy bien, pero todos han dejado un poco su huella. Pero es un hecho que Trump, yo creo que más allá de los intereses geoestratégicos, electorales, etcétera, etcétera, o incluso de diversificar para que no se le hable de otros temas, también hay una voluntad de dejar un legado. Por tanto, como primera respuesta al tema de la soberanía de los asentamientos judíos en Cisjordania, ¿es lícito plantear esta cuestión? Yo creo que éticamente es irreprochable. Otra cosa es cómo se haga, en qué momento se haga, pero creo que hay unas razones ahí éticas, no solo y históricas, que lo avalan sin ninguna duda, y también de la vida de las personas que están en la zona. Las razones políticas de los líderes quizás son un poco más discutibles, aunque haya la voluntad tanto por parte de Bibi como por parte de Trump de dejar un legado que vaya más allá de su mandato y que por tanto dure. La cuestión está en qué va a significar. Mi posición personal es complicada, porque como me ocurre muchas veces en este conflicto, ojalá tuviera respuestas sencillas y rotundas. En este tema la respuesta rotunda es muy, muy difícil de tener, como no te hagas las preguntas pertinentes. Creo que es un plan mejor de lo que dice la prensa internacional y que además plantea un aspecto que no es menor, que es el embrión de lo que podría ser un Estado palestino. De hecho, algunos asentamientos judíos y algunos colonos están en contra precisamente por esa posibilidad. Ese es un elemento que hay que tener en cuenta. No es cierto lo que dice mucha prensa internacional de que esto sea todo para Israel y nada para Palestina. Yo creo que ahí hay unos elementos que permitirían un juego político si el otro lado quisiera entrar en la vía diplomática. Y además es evidente que le dota a los asentamientos judíos de una seguridad o que hoy por hoy tenían solo en el terreno militar, pero no en el terreno, digamos, de la vida cotidiana. Era todo mucho más complejo. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir con Israel y el mundo si se tira adelante este plan? Bueno, yo creo que va a ser una hecatombe. Es decir, de la misma manera que digo que mi posición no es ¡ah, qué horror, Israel, otra vez, el gran satán imperialista de golpe ahora robándole territorios a los palestinos, que es el mantra que se repite en toda la prensa internacional con titulares muy... creo que no, eso es faltar a la verdad como tantas veces, porque además hablamos de soberanía, no estamos hablando de anexión, y además esta soberanía puede perfectamente, en el caso de que haya un pacto definitivo para un Estado palestino, o un pacto de paz, etcétera, un plan de paz, se puede retrotraer, como ocurrió en el Sinaí, es decir, que todo esto es versátil, esto es movible. En este sentido, desde luego la mirada sobre la propuesta de Trump y Netanyahu en el mundo no responde a la realidad del plan, sino que responde al discurso maniqueo anti-israelí clásico, muy exacerbado en este caso. Pero una vez dicho todo esto, es inteligente plantearlo. Hay un control sobre la situación que permita que las bombas que van a explotar, las bombas simbólicas y políticas, pero quizá también reales, se puedan controlar. Vamos a poner sobre la mesa las dificultades que este plan va a tener. La primera dificultad ya ha nacido, es decir, los palestinos van a ponerse radicalmente en contra y van a arrastrar en esta posición frontal, yo creo que sin ninguna duda, a los países del Golfo, incluso a aquellos que fueron a la rueda de prensa de
Trump en la Casa Blanca, Emiratos, Arabia Saudita, Bahrein, que en principio fueron a escuchar con una cierta voluntad de mirar ese plan y que ahora ya han empezado a avisar que van a plantearlo, y especialmente además Jordania, que ahí saben ustedes que Jordania es fundamental para la estabilidad de la zona, abiertamente van a estar en contra de este plan. Primero porque tanto la Autoridad Nacional Palestina como las brigadas de Al-Aqsa, Hamas, todos los grupos terroristas, todos los grupos activistas palestinos van a convertirlo otra vez en una pancarta de victimización. Pero esto va a arrastrar indiscutiblemente a la Unión Europea, que ya se ha puesto de bruces en contra, y va a dificultar muy mucho que Israel y Estados Unidos, si lo tiran adelante, tenga aliados, los mínimos aliados necesarios. Quiero recordar que incluso Alemania, un país que acostumbra a ser muy prudente en la crítica a Israel, al contrario, más bien es un aliado serio que es Alemania, su ministro en su viaje a Israel dijo claramente que estábamos ante un plan que ellos no podrían asumir o que crearía muchos problemas. De manera que, y luego está el tercer elemento, ¿realmente va a ocurrir? Estos últimos días hemos visto que la Casa Blanca está haciendo marcha atrás. Fíjense ustedes que es evidente que a Trump le han crecido los problemas de manera muy considerable. Trump tiene en estos momentos un conflicto muy serio con el conflicto racial en las calles de Estados Unidos, tiene una inestabilidad importante, tiene unas elecciones en noviembre. Y además el movimiento anti-israelí va creciendo y también va orillando, digamos, un poco el terreno. Las declaraciones de los últimos días van en la dirección de que quizás, mientras se hace el mapa del proyecto, quizás el 1 de julio no sería la fecha, quizá hay que alargarlo un poco más, ganar tiempo. Veremos bien el verano. Está por ver que Trump, cuando lo lanza, quizá lo lanza como una jugada política, pero en este momento da la impresión de que ha puesto baño María, lo ha puesto a hervir y lo está retrasando. En el lado de Netanyahu, he leído la prensa israelí estos días, hay quien dice, y yo creo que van en la buena dirección, que Bibi Netanyahu, que es un tipo muy listo, ha lanzado un órdago importante, que además era un tema muy sensible, para demostrar que él quiere dejar un legado importante, también de alguna manera para demostrar que tiene posiciones fuertes, que tiene un aliado fuerte que Estados Unidos, pero también él mismo tiene un lío considerable con el tema de corrupción y todo esto. Cuando más fuerte es un líder en el terreno, digamos, de la geopolítica, más nos olvidamos de los líos que pueda tener, las pequeñas miserias o grandes que pueda tener internamente. Netanyahu va a implementar contra el mundo en general y quizá también sin el apoyo de Estados Unidos a partir del 1 de julio el plan de soberanía. Yo en este momento, a día de hoy, creo que no. Lo cual no significa que el plan no avance, pero creo sinceramente que lo veo demasiado débil. No débil, es un político fuerte, pero lo veo débil en la posición global como para avanzar en un tema tan delicado como este. Y yo creo que Trump está haciendo un poquito de marcha atrás. Trump a veces es un hombre muy insólito, inesperado, y es posible que de golpe cambie la situación y vuelva a levantarlo. Pero yo no veo las condiciones para empezar con el plan de soberanía de los asentamientos judíos, el plan de anexión, según la prensa internacional, a partir del 1 de julio. En el caso de que se produjera, ciertamente el tema va a ser enormemente complicado. Lo cual es injusto también para Israel, que al final Israel es el único país del mundo que en la lucha por defender a sus ciudadanos tiene que pedir perdón cada día, ¿no? Y generalmente nadie lo ayuda, siempre está muy solo. Pero intento ser neutra en este punto, no es que me guste lo que voy a decir, pero creo que es lo que puede pasar. Si se avanza con el proyecto, con la propuesta del acuerdo del siglo Trump-Netanyahu,
Creo que en la Unión Europea países como Francia, Luxemburgo, España van a avanzar en la idea de reconocer el Estado palestino. La propia autoridad palestina ha hablado abiertamente de declarar el Estado y por tanto, meter ahí una cuña en el lío internacional que nos va a complicar bastante la vida. Creo que las alianzas que poco a poco van estableciéndose con países del Golfo van a quedar en este tema bastante tocadas, porque va a ser muy insostenible que mantengan relaciones cada vez más importantes teniendo este tema que va a ser como una bomba importante. Y después, además, que no es cosa menor, la situación en Jordania puede complicarse muchísimo con esta propuesta. Sobre todo, además, si el Valle del Jordán finalmente también entra en el plan. Otra opción que también se comentaba es que quizás en la propuesta de soberanía el Valle del Jordán quedaría fuera para no soliviantar a los jordanos. Bien, resumiendo, y luego además está la posibilidad, de esto hablaremos en el siguiente paquete, de que Joe Biden, que es abiertamente contrario al plan de Trump, ganara las elecciones, y eso inmediatamente implicaría que Estados Unidos se pondría totalmente de uñas contra, ya avisado, de hecho ya le ha dicho a Netanyahu que está absolutamente en contra. Ustedes ya saben la posición, y luego hablaremos de ella, que tiene Biden en algunos temas centrales en la región, y en este caso es absolutamente, digamos, es el primer pancartista que vamos a tener en contra de la propuesta. De manera que, a ver, ¿es bueno para Israel? Depende. Es bueno podría ser bueno para los ciudadanos judíos en los asentamientos que ahora están en una situación realmente muy irregular y que además tienen el derecho a tener la soberanía plena israelí. Y después ya veremos qué ocurre con el plan de paz y si esto se vuelve material cambiable o no, pero en realidad en estos momentos la razón existe y el derecho existe. Pero también podría ser malo si toda Cisjordania se enciende de golpe y se complican muchísimo más las cosas. ¿Es bueno para la política internacional israelí? Depende, puede dar una imagen de fuerza, pero va a tener unas campañas anti-israelíes como de las peores épocas. Vamos a prepararnos para manifestaciones, en fin, va a ser un momento también en este sentido bastante duro. ¿Es bueno para Netanyahu? Depende. Es bueno para Netanyahu si refuerza su posición central en el país, pero si no consigue tirar adelante o esto revierte en una situación de más violencia, de más de complicación, puede girársele en contra. De manera que perdónenme ustedes que haga esta posición tan ecléctica, en la cual, por suerte, nadie nunca me va a pedir consejo, porque si me pidieran consejo me levantaría por la mañana diciendo venga y por la tarde diciendo ni hablar. Creo que es de esos temas muy espinosos, y cuando un tema es tan espinoso y nos puede complicar tanto la vida, quizás que no es bueno. Sería la conclusión a la que llegaría. Y además no cabe recordar la fuerte oposición interna en el propio Israel, con posiciones muy fuertes de todas las organizaciones pacifistas, o etcétera, etcétera. Pero no solo, que en este tema se han unificado en contra de la propuesta. Yo creo que aquí no hay solo oposición al Likud, oposición a Netanyahu, hay algo más profundo. No conozco si hay encuestas, pero creo que una parte importante de la población israelí, más allá del debate estrictamente político, este tema no lo ve claro. De manera que yo no quisiera estar en la piel de Netanyahu. Si ciertamente Netanyahu tiene una propuesta que es muy sólida, que la ha visto más allá de lo que puedo verla yo, y Trump también, y aquí estamos ante realmente el pacto del siglo, pues tenemos que callarnos los que no lo vemos claro. Pero si estamos ante una operación de dos líderes políticos que se les van a complicar las cosas políticamente a los dos, en noviembre a Trump y a Netanyahu a partir de sus líos de presunta corrupción, y que además quieren dejar un legado y lo toman casi con pinzas, entonces sería un gran error, porque estamos jugando con fuego. Este es un tema que realmente es un tema de fuego. Yo creo que puede alimentar nuevamente el discurso peor anti-israelí, peor victimista, el discurso terrorista. ¿Es justo que Israel cada vez que hace algo se le gira en contra? Claro que no. Tiene razones para tomar sus decisiones, evidentemente, si además nadie los ayuda.
¿quiénes somos el resto para criticar? Yo cuando empecé a leer todas las preguntas que me llegaban pensé, yo no quiero opinar sobre las decisiones que toman los gobernantes israelíes, porque ¿quién soy yo? Yo no estoy ahí, rodeada de millones de enemigos, en situación de permanente violencia o en situación de terrorismo o guerras históricas desde siempre, ¿no? Lo veo difícil. Pero ante la insistencia, ahí dejo, más que mis respuestas, mis interrogantes. Creo sinceramente que estamos en terreno resbaladizo y que lo que parece muy real y muy serio en las razones, cuando aterrizas en los intereses estratégicos y en el momento, se vuelve mucho más complicado. Vamos a tener una Europa más anti-israelí que nunca. Vamos a tener unos partidos de izquierda y no solo, los de izquierda más anti-israelíes y los de derecha más incómodos que nunca. Vamos a tener unos Emiratos, una Arabia Saudita que se iban aproximando más lejos. ¿Todo esto se va a controlar y revertir a mejor? Quizás sí, quizá tienen algo en la manga que no conocemos. Yo ahora, en estos momentos, mi posición final para el tema es que creo que no va a pasar, al menos en julio. Y si no pasa en julio, ya sabéis que lo que no pasa en Israel tarda mucho en pasar o de golpe pasa de golpe, ¿no? Ahí lo dejo. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias por esa explicación tan quizá, detallada. Ariel, me sabe mal porque quizá no habré contentado a nadie, pero la realidad israelí es que nunca es maniquea. La diferencia entre la mirada internacional, que siempre hacen el blanco y negro, buenos y malos, víctimas y verdugos, la verdad y la mentira, es que nunca es así. Todo es mucho más complicado. No hay país del mundo más complicado. Y desde luego en el caso de los asentamientos aún más. De manera que, en fin, de verdad que me gustaría tener posiciones mucho más rotundas. No las tengo en este tema. Pues sí, efectivamente no hay duda de que complicado lo es, si no ya todos hubiéramos encontrado soluciones. Sí. Seguimos adelante con el siguiente tema, que en gran medida también es relacionado al primero. Contestamos la pregunta de Rosy Javier de México, que pregunta: ¿cuáles serán las consecuencias con Israel como único país democrático en el Oriente Medio, estando Irán, China, Rusia, junto a la mezcla de Turquía, Libia, Chipre y los demás problemas, como por ejemplo con Egipto? Esto está muy preocupante para Israel, que está en medio de todo esto y que la mayoría de ellos no quieren siquiera que exista un Estado judío. ¿Qué podemos hacer con respecto a esto? Como dices hoy, también en Estados Unidos no hay suficiente poder para llevar adelante una pauta. ¿Crees que si Trump no vuelva a ser reelegido y gane Biden, va a tener o pueda retomar esas pautas? Sigo con una siguiente pregunta anónima, que dice así: si las elecciones en noviembre en los Estados Unidos dejan al candidato Joe Biden como presidente, ¿cómo podría haberse afectado el mundo? ¿Qué cambio habrá con respecto a Israel? Y sobre todo, si crees, si será posible un renacimiento del famoso acuerdo nuclear con Irán, liderado por Biden en el año 2015, que permitirá a los ayatolás iraníes liberarse de las restricciones económicas y alcanzar sus aspiraciones de armamento nuclear, cambiando así drásticamente el balance del poder en la zona y en el mundo entero. ¿Qué opinas, Pilar? Bueno, nunca me prometisteis que sería fácil y desde luego no lo son. Las preguntas tienen mucho calado y veo que nuestros espectadores saben muy bien lo que quieren y dónde quieren profundizar. Este es otro tema que no es blanco y negro. También aquí hay muchísimos grises y habrá que plantearlos todos. Vamos a ver. Y voy a intentar ser muy ecuánime respecto a esta pregunta que me parece también muy importante. Biden es un fuerte aliado de Israel. Hay que ser justos en eso, y lo es además desde épocas históricas. Es conocido que él estuvo en la víspera del Yom Kippur con Golda Meir en Jerusalén, y es un hombre que ha tenido desde sus posiciones de presidente del Comité de Exteriores del Senado una posición siempre a favor de la defensa de Israel, de la relación no solo estrecha, sino prácticamente fraternal de Estados Unidos con Israel, y además siempre ha defendido el derecho de Israel a defenderse, ha hablado siempre en contra del terrorismo, etcétera, etcétera. Ha sido gran aliado de AIPAC, aunque después en algún momento ha sido crítico con posiciones de AIPAC. Es decir, que estamos hablando de un hombre
que quizás algunos, defendiendo a Trump, pueden llegar al simplismo de considerarlo prácticamente un enemigo de Israel. No sería el caso y sería injusto. Biden nunca ha sido un enemigo de Israel y sus posiciones históricas son en este sentido muy claras. Pero es respecto al tema de Israel, una vez dicho que no pongo en cuestión en absoluto su defensa del Estado de Israel, su defensa del derecho de Israel a defenderse y su crítica rotunda al terrorismo y la defensa de los dos estados, etc. Una vez dicho esto, sí que a partir de aquí yo creo que con Biden tenemos algún problema. Con Trump también, es que también aquí no hemos venido al mundo a ser felices, no tenemos ninguno que nos haga felices. Pero hablando de Biden, que es lo que me preguntan, Biden tiene en el tema de los asentamientos o en el tema, como hablábamos hace un momento, de la soberanía de los asentamientos, tiene posiciones clásicas de la izquierda internacional, lo que aquí yo en algunos momentos he escrito como el buenismo de la izquierda, ese discurso del buenismo o ese discurso del apaciguamiento, que sería el concepto chamberliano, el concepto antiguo, de la diplomacia por encima de las decisiones fuertes, poco a poco vamos hablando, vamos arreglando, en fin, tiene esas posiciones clásicas. En algunos temas vinculados a la propia política interior israelí, irá por ahí. Y ahí tenemos el primer ejemplo. Si Biden es presidente y entra en la Casa Blanca, la propuesta de Trump y Netanyahu va a caer seguro porque se ha pronunciado con absoluta rotundidad en que estará en contra y se planteará en contra. Pero yo creo que el tema más importante que tenemos con Biden, donde a mí me tira hacia atrás y me preocupa mucho, si yo fuera a una ciudadana que tuviera que votar en las elecciones americanas, tendría un lío muy considerable, no sé, buscaría algo muy raro para votar porque reconozco Trump no me gusta en absoluto, pero Biden me preocupa. O los dos me preocupan, por decirlo, por ser muy sincera, ¿no? Porque lo que me preocupa más es que evidentemente, como bien planteaba la pregunta anónima, Biden es el padre del acuerdo iraní. Es decir, es el hombre que de alguna manera, en esa concepción de chamberliana de vamos a aliarnos, vamos a pactar, por esa vía vamos a controlar, que yo creo que es un error absoluto y además se ha demostrado un error histórico, el propio Chamberlain lo pagó y lo pagaron los europeos de una manera rotunda. Yo creo que por decirlo en términos muy duros, con los monstruos no se puede pactar, con las ideas totalitarias no se puede pactar. Con Irán no se puede pactar. Irán es un país que desestabiliza toda la zona, que financia todo tipo de organizaciones terroristas, que es el responsable de que tengamos un problema enorme con Hezbollah. Incluso a pesar de la crisis económica que tiene, de la crisis social que va a tener después del COVID, incluso a pesar de todo, continúa siendo un ariete que nos dificulta mucho la vida, yo creo que al mundo en global y a la región en particular. Y además que tiene la voluntad firme de conseguir tener finalmente bomba nuclear. No tengo ninguna duda en eso. Y que además ha estado burlándose absolutamente de los europeos y los americanos en época de Obama y ha estado burlando el bloqueo cuando lo tenía y cuando lo ha vuelto a tener, como podremos demostrar hablando de Venezuela, por ejemplo, con sus aviones volando tranquilamente hacia Venezuela sin problemas, saltándose el bloqueo o el boicot, digamos, que teóricamente tendría que aceptar. Biden va a recuperar el acuerdo con Irán, no tengo ninguna duda. Porque además él ha sido bastante explícito en que esa es la vía buena. Él está convencido de que es lo que ha hecho Trump, a diferencia de mi mirada, que en este sentido no estoy de acuerdo con Biden. La mirada de Biden es que la política de Trump nos ha complicado la vida, que eso ha implicado más violencia, más problemas en la zona, ha crecido Hezbollah, bueno, él aplica ahí y además que la carrera nuclear iraní justamente se ha alimentado aún más por el simple hecho de que se ha roto el acuerdo. Yo no estoy en absoluto de acuerdo en este tema, yo creo que ciertamente Irán es un problema que tiene que tipificarse como tal en el mundo y que desde luego me parece que la política de apaciguamiento va a salir como la de la Segunda Guerra Mundial, mal. Y ahí sí que es cierto, es decir, Biden en este sentido, en los dos temas
centrales que afectan hoy a Israel, que sería el tema de la soberanía de los asentamientos, y en el tema de Irán, Biden estaría en una posición contraria a la posición que ahora tiene Netanyahu o la que tiene ahora la administración americana. En otros temas, en cambio, Biden es indiscutible. Por ejemplo, en el tema del antisemitismo es claramente un hombre que lucha frontalmente contra ello y además en este sentido es militante. Repito, es un hombre que, a pesar de estas posiciones en estos temas, va a ser un aliado strong, fuerte a Israel. Es decir, no es que vaya a cambiar mucho. Yo creo que con Biden volveremos a la administración Obama, que nos dio, obviamente, algunas buenas noticias y otras malas. Por ejemplo, el acuerdo con Irán. Desde mi punto de vista, fue el error estratégico en política internacional más importante que ha hecho Estados Unidos en mucho tiempo, quizá después de la Segunda Guerra del Golfo. De manera que ahí sí que creo que... Y bueno, no sé si hay mucho... alguien preguntaba, no recuerdo... Bueno, creo que he respondido a las preguntas. Hay muchas preguntas sobre el tema Biden. Rosy Chaver, Marcelo Kesserman, Jacobo Sigal, Abraham Goldstein de Brasil, Sue Hauetewer de Suiza. Bueno, tengo otra vez una lista muy larga que no puedo leer, perdónenme ustedes. Pero muchísima gente, muchos ciudadanos y espectadores estaban preocupados por las posiciones de Biden en Oriente Medio. Bueno, pues va a ser la posición que acuerdo con Irán, no a asentamientos, no a la propuesta de soberanía en Samaria y en Judea, y probablemente la política en todo el entorno también, en el posguerra de Siria, también va a ir en esa dirección de apaciguamiento, diplomacia, buenas relaciones y bajar el tono. Quizá el tono excesivo de Trump tampoco ha sido nada bueno, pero algunas de las propuestas de Trump, el tono ha sido malo, pero la propuesta no lo ha sido tanto. Y yo creo que el mix entre el tono de Biden, que es mejor, y alguna propuesta de Trump habría sido lo mejor, pero no lo tenemos, este no es un mundo feliz. Así es, Pilar. Muchas gracias. Siguiendo nada más con una pregunta complementaria con respecto a este tema, nos pregunta Alberto José Shapiro de Argentina, que si cree usted que Estados Unidos puede recuperar su liderazgo irrelevante a quienes sea el ganador de las próximas elecciones. A ver, el otro de la semana pasada hablábamos de este, entre comillas, declive que podía tener en lo que sería el gran liderazgo mundial de Estados Unidos. Lo cual no significa, que también lo hablábamos, que haya otro país capaz de competir en lo económico, en lo político, en lo militar internacionalmente con Estados Unidos. China sería la mejor posicionada porque Rusia no está en esa carrera, pero tampoco está en disposición de conseguir la cúspide. Estados Unidos está tocado y China está intentando llegar. Y ninguno de los dos, yo creo que vamos a estar en una época donde el liderazgo mundial va a estar muy tocado por diferentes agentes y diferentes protagonistas que van a estar ahí un poco diciendo la suya. Pero es cierto que la América de Trump ha conseguido las campañas más antiamericanas probablemente desde hace muchísimo, desde el peor momento de Bush o incluso de los momentos más anti-Reagan que existieron, o al menos en Europa. Yo lo vivo en Europa, pero creo que en Latinoamérica pasa algo parecido. Trump es hoy por hoy un líder realmente muy contestado internacionalmente, tanto a nivel de ciudadanía como a nivel mediático, pero también a nivel de cancillerías y de despachos. Es un interlocutor no fiable y, por tanto, en este sentido ayuda a ese problema americano en declive. Pero no es culpa de Trump, es decir, Trump no ha llevado a Estados Unidos a esta situación complicada. Yo creo que aquí hay errores acumulados de tiempo, incluso fatiga histórica, y luego además hay otros países que también están en la carrera y que van haciendo sus trabajos, sus pinitos, ¿no? Pero el hecho de que Biden ganara significara que Estados Unidos volvería al liderazgo. Quizá Biden tendría mejor prensa, no tengo ninguna duda. Bueno, yo estoy convencida de que cuando empiecen las elecciones americanas va a haber en toda Europa campañas a favor de Biden y que va a haber debates apasionados sobre la necesidad de que Trump se vaya de la Casa Blanca y etcétera. El discurso que va a ser muy vivo porque hay tanta hambre por sacar a Trump de la Casa Blanca que vamos a vivir las elecciones americanas en muchos lugares del mundo como si fueran en casa, ¿no? Pero eso no significa que Biden consiga el liderazgo mundial.
no lo creo en absoluto. Es más, yo no lo veo un líder fuerte. Me parece más bien que va a ser ese amigo de todos, que en los grandes conflictos internacionales los amigos de todos nos traen muchos problemas. En la semana pasada yo explicaba cómo cuando empieza la guerra en Siria, la posición de Estados Unidos con Obama es una posición, cuando empieza, ya antes de la guerra, cuando ya empieza todo el lío del Daesh, el Estado Islámico, el tema con los Assad, la posición de Obama era, bueno, ahora llega la democracia, oh, qué bien, vamos a ver, ¿no? Primaveras árabes, alegría, venga. Yo creo que no entendieron nada de lo que estaba pasando en la zona, que era mucho más complicado que esa mirada tan pequeña y tan delgadita que la administración americana hizo en el conflicto de Siria. ¿Qué pasó? Lo que comentaba el otro día, que al final América no tuvo papel, lo ha tenido Rusia, lo ha tenido Turquía, lo ha tenido Irán y lo ha tenido incluso lejanamente China, con lo cual no ha ido mejor. O sea que la diplomacia, lo que ha demostrado Rusia es que la idea de que esto lo resolvemos con diplomacia no va a ser así, pero como os habéis ido vosotros, me meto yo. Eso es lo que hizo. De manera que no creo, respondiendo a la pregunta, de que con Biden Estados Unidos recupere el liderazgo que ha tenido históricamente. Eso no significa que lo pierda. Lo que pasa es que está tocado. Puede que vayamos a un tiempo en el cual realmente los liderazgos estén compartidos. Esa es la impresión que yo puedo tener, evidentemente como mucho con China, que es el único país que puede enseñarle un poco los dientes. Pero China tampoco está aún bien, China está en carrera. Estados Unidos aguantará en la cúspide con algunos problemas, pero es probable que con Biden los conflictos internos tengan sordina, a pesar de que el conflicto racial ya arreció con Obama. Hay que ser justos con eso. Recordar cuando murió ese niño de 13 años y cuando también hubo otra muerte muy extraña y vinculada a la violencia policial, ya hubo grandes conflictos y en la época Obama con un presidente afroamericano. Es decir, yo creo que los problemas de América vienen de fondo, ¿no? Trump es la consecuencia de lo que pasa, no la causa. Puede que haya ayudado a arreciar los problemas, pero Biden no los va a resolver fácilmente, no lo creo. Bueno, lo que sí está claro, Pilar, es que de ahora adelante deberíamos comenzar a hablarle a mis hijos en mandarín. Pero bueno, siguiendo adelante con el siguiente tema. Bueno, Israel ya hace tiempo que tiene fuertes relaciones con China, no se equivoca, ya hubo... No, ahí va. Muy bien, siguiendo con el siguiente tema, totalmente diferente en Latinoamérica, nos pregunta nuestro gran amigo León Amiros desde Israel. Esta semana fue publicado en Israel, en el programa de reportaje Uvda, con la periodista Ilana Dayan, la relación entre el Mossad y el asesinado fiscal Nisman, que en paz descanse. ¿Nos puedes dar su opinión en relación con la muerte de Nisman y la relación entre Cristina Kirchner, Irán y el atentado en el AMIA? Bueno, saben ustedes, quienes me conocen o me han leído, que este es un tema para mí muy sensible. Yo era una buena amiga de Alberto Nisman, de hecho hablé con él en múltiples ocasiones. Días antes de que fuera asesinado pude hablar con él por teléfono. Por cierto, en esa conversación él me dijo, lo tengo todo para llevar a los tribunales a Cristina Kirchner. Desde luego yo no hablé con un presuicida, yo hablé con alguien fuerte, convencido que estaba haciendo su trabajo como fiscal general. Yo estoy convencida que estamos ante un crimen de Estado. Matar a un fiscal general en un país que está luchando e investigando el atentado terrorista más importante de la historia de Latinoamérica es un crimen de Estado. Y desde luego fui de las primeras cuando me preguntaron los medios argentinos que dije con toda rotundidad que Nisman había sido asesinado, no tengo ninguna duda. Dicho esto, porque quiero empezar por aquí, y además, por cierto, permíteme que os cuente una anécdota que he explicado en algún momento, pero que quiero recordar. Un día, tomando algo en el Hotel Alvear de Buenos Aires, Alberto y yo solos, estábamos allí hablando de Irán, hablando de AMIA, bueno, todos nuestros líos, comentando los dos los riesgos que a veces asumimos la gente que hablamos de estos temas. Y en un determinado, Alberto Nisman me dijo, a mí, Pilar, me van a matar. Es una frase que en aquel momento, como puedes imaginar, le di una importancia relativa, porque todos lo hemos dicho en algún momento. Oye, al final, un día de estos, algún loco nos va a matar. Pero él me lo dijo dice, no, estos tipos me van a matar, porque voy a llegar hasta el final.
Desde luego, cuando murió, esa frase me rebotó en el cerebro, la he recordado permanentemente, a veces aún la sueño. Recuerdo el momento exacto, recuerdo dónde estábamos, recuerdo incluso que había poca gente, recuerdo que estaba tomando un té, casi recuerdo los detalles de aquel momento, porque para mí fueron impresionantes. Dicho esto, estoy enfadada con el programa israelí. Perdónenme, bastante enfadada. Porque me han puesto la miel en la boca, pero no me la han dado. Me han enseñado una baratija y me han dicho que era oro. Y no quiero de ninguna manera, por supuesto, hacer una crítica a una excelente periodista como Ilana. No lo tomen en ese sentido. Yo no soy nadie para hacer una crítica a un programa prestigioso y a una periodista prestigiosa como ella. Pero en este tema no se puede hacer lo que se ha hecho. No pueden enseñarnos un ex agente del Mossad diciendo que se reunió con Nisman en Madrid. Cierto, Nisman estaba en Madrid en ese momento. De hecho, yo hablé cuando estaba de viaje en España. Creo recordar que estaba aún en España. No quiero equivocarme, estoy casi segura que estaba aún allí. No nos pueden decir, hola, buenos días, soy un agente del Mossad, yo me reuní con Nisman y yo le di toda la información que demuestra que Cristina Kirchner había vendido el alma de las víctimas de AMIA por dinero, a través de cuentas económicas, a través de dinero que llegó al hijo, etcétera, etcétera. No me lo pueden decir y no enseñármelo. Es muy grave. Porque si viene un señor y me dice, soy un agente del Mossad y yo le di todo esto y no me enseña ni un solo papel, o no lo da inmediatamente a los familiares de AMIA, ¿por qué no se fue a AMIA y dijo, esta información que le di a Nisman os la doy a vosotros? Si es cierto y la tiene y no la ha dado, tengo que enfadarme una barbaridad y además pensar que quizá tenía intereses distintos de tipo económico el simpático exagente del Mossad cuando hizo toda esta operación. Si nunca lo tuvo, me siento estafada, si no fuera cierta la información. Si es cierta pero no lo tiene, ¿por qué lo explica? ¿De qué nos sirve? ¿Saben ustedes el dolor que significa a las familias de AMIA? Amigos personales que tengo, de golpe les digan, oigan ustedes que teníamos este dato, pero no lo hemos dado. Es decir, yo creé, como todos creo, una gran expectativa con el programa y luego me sentí enormemente frustrada. Y no pongo en duda, es decir, yo entiendo a la periodista que tiene algo muy importante como es un agente del Mossad con su cara diciendo yo di esta información. Es cierto, seguramente yo también la habría dado. Pero hay una segunda parte que es, oiga usted, ¿y usted por qué dice esto en televisión y no lo ponen los juzgados? Porque hay una causa abierta. Porque ha habido un quilombo, para decirlo en términos argentinos, enorme en la Argentina con este tema. Porque estamos hablando de una presidenta que intentó vender espuriamente a las víctimas de AMIA a Irán, al país que fue ejecutor. Es un tema que, perdóname Ariel y compañía, me solivianta profundamente. Porque creo sinceramente que no se puede jugar con esto. Si yo tuviera así de información, no la habría dado en prensa. Habría ido corriendo a primer juzgado o se la habría entregado a la gente de AMIA. Esto. Por tanto, si me permiten, utilizo este foro para pedir expresamente al ex agente del Mossad que toda la información que tiene, si la tiene, la dé donde tenga que darla. Y si no, que calle. Porque crea expectativas que no nos llevan a ninguna parte. Y respecto al tema global de Nisman, bueno, el acuerdo, el memorándum con Irán fue una vergüenza nacional en Argentina. Nunca he visto un país que ha sufrido 2 actos de guerra, como es el atentado en la Embajada de Israel y el atentado a AMIA, que tiene un fiscal que determina quién hizo la acción, quién fueron los terroristas, de dónde salieron, sabemos el papel de la triple frontera, sabemos el papel de la Guardia Revolucionaria, sabemos el papel de Irán, está todo en los informes de Nisman. Con un gobierno de Néstor Kirchner que al principio dijo, vamos a la Interpol a buscarlos. Yo lo felicité, yo tuve la ocasión en el aniversario de AMIA de tener delante a Cristina y Néstor Kirchner y decirles, felicidades, porque se fue Néstor a la ONU y dijo vamos a perseguir a los asesinos y fueron a la Interpol y después todo esto desaparece y hacen un pacto espurio con Irán, que evidentemente es un pacto económico, una vergüenza y además utilizan a un judío para firmarlo, Timerman.
que del que no quiero hablar porque como no está ya que descanse en paz. Pero en cualquier caso, fue una vergüenza tan grande que todo lo que tenga que ver con este tema, por favor, datos. Datos. Porque de palabras ya hemos puesto muchas. Muchas gracias, Pilar. Efectivamente, es un tema muy complejo y muy difícil para muchos de nosotros seguir viviendo esto. Sigo adelante con dos preguntas también directamente relacionadas a temas en Latinoamérica. Nos pregunta el rabino licenciado Rubén Nachmanovich, originalmente de Porto Alegre, actualmente de Costa Rica. Es de Porto Alegre, sí. Sí. ¿Cuánto influye? Sí, Pilar. Perdón que te esté cortando, pero creo que no me equivoco. Si no estuve con Rubén en un acto que hicimos en Porto Alegre, que tuvimos un lío considerable con todo de gente antisionista y anti-israelí, fue un día complicadísimo. Bueno, pues un gran saludo a Rubén y me encanta que creo que es él, creo que conocía a su familia y por tanto un gran abrazo. Sí, pues sí, muy bien. Aquí tenemos la pregunta del rabino Rubén Nachmanovich. ¿Cuánto influye en el desarrollo de la política en Oriente Medio a la relación de Irán con los países de la política populista en América Latina? Y si la visita del presidente argentino Alberto Fernández a Israel en enero pasado influirá para frenar el ingreso de Irán en ese país. Agrego también a la pregunta de Ana Milena Tarrucho, de Colombia, que dice así: no sé si se hizo referencia al tema inicialmente, pero quisiera conocer sus consideraciones sobre el creciente y preocupante influencia de Irán, Turquía, Rusia, China y los grupos terroristas en Venezuela y en su influencia en la religión en general. Bueno, todo esto son preguntas vinculadas a este tema, de manera que también ha sido uno de los temas que han preocupado a Mirta de Argentina, a Jacobo Robenthal de Venezuela, a Jacobo Sigal, a Sergio Ventura, a Jenny Katz de México, bueno, en fin, ¿qué te cuento? Mucha gente también muy preocupada por este tema. Es un temazo. No me extraña que preocupe porque es un tema enormemente importante. Te voy a enseñar algo. Se va a ver un poco mal, pero a ver. No, se va a ver fatal. Por tanto, os lo voy a leer yo. A ver si lo pongo así un poquito más, así. A ver. Bueno, pone BDS. Israel enseñó a la policía de Estados Unidos la táctica de rodilla en el cuello. Es decir, y entonces se ve el policía que mató al chico afroamericano poniéndole la rodilla en el cuello, que ha causado la conmoción internacional por el conflicto racial y por la violencia policial contra los ciudadanos negros, y que además ha implicado pues, un solivamiento en las calles americanas tan importante. Y de golpe hay un medio de comunicación que dice que esta maldad, que es matar a ese chico de manera tan vil, ahogándolo con la rodilla del cuello, es una técnica israelí. ¿Quién lo dice? El canal Hispan TV iraní que se emite en Latinoamérica. Podría poneros esta noticia o 10.000 noticias más diarias. Por supuesto que Irán está instalado en Latinoamérica. Está instalado en lo económico, está instalado en lo social, está instalado en lo terrorista y está instalado en lo mediático. Y su importancia es cada vez más creciente y cada vez más preocupante. Por tanto, como he empezado por aquí, creo que puedo continuar un poquito por aquí. Irán es un país con muchas dificultades, lo comentábamos antes, en el terreno económico, evidente, con muchas dificultades también en el terreno incluso de la protesta interna, pero al mismo tiempo con una voluntad de expansión y de tener un papel en el mapa del mundo cada vez más importante. Y desde los años 90, desde hace bastante tiempo, pero muy especialmente desde la época de Chávez, encontró su momento en Latinoamérica y se ha convertido en un pilar fundamental en no solo la creación de redes vinculadas a Hezbollah y también al blanqueo de capitales y al tráfico de drogas en la triple frontera, sino también en otras zonas como la Isla Margarita en Venezuela o en Iquique en Chile o en algunas zonas de Colombia. Hablamos, por tanto, de una influencia que ha ido ramificándose por todo el continente.
Lo primero que ha hecho, o una de las cosas importantes que ha hecho, es la creación de un canal de televisión y de canales de medios de comunicación para contrarrestar, ellos lo dicen así, contrarrestar la propaganda sionista y americana. ¿Qué significa? Es una permanente vómito de noticias criminalizadoras, todas ellas falsas como esta, para alimentar el odio, abiertamente el odio antioccidental, al concepto de la democracia liberal occidental y, por supuesto, para erosionar en la medida que puede la influencia americana, pero sobre todo para dañar muy severamente en la opinión pública la imagen de Israel. Irán tiene una auténtica hoja de ruta mediática de cómo influir primero en las comunidades musulmanas, árabes o no, que hay en toda Latinoamérica, pero después globalmente también en posiciones de izquierda, en las universidades y finalmente en los políticos latinoamericanos a través de redes mediáticas cada vez más importantes que se dedican fulminantemente a alimentar todo tipo de bulos, de falsedades, de fake news, o de verdades a medias absolutamente tergiversadas. Por tanto, un primer elemento a tener en cuenta, parte de la opinión, lo voy a decir en estos términos, parte de la opinión que determinadas posiciones de izquierdas, algunas vinculadas a movimientos universitarios o movimientos de izquierdas, tienen respecto a Israel, se retroalimentan con todo el poder mediático iraní, a veces sin saberlo incluso. Porque si tú encuentras esta noticia y lees esto que yo estaba leyendo hace un momento, Israel enseñó a la policía de Estados Unidos la táctica de la rodilla en el cuello, al momento estás odiando a Israel. Fíjate si son malos, que hasta el pobre chico negro murió por culpa de Israel. Ya saben ustedes que los judíos tienen la culpa de todo, vamos a poner también la culpa de la violencia policial en Estados Unidos. Por tanto, sí, es indiscutible que hay una estrategia de presión y de influencia con tres objetivos. El primer objetivo es, sin ninguna duda, afianzar las posiciones de blanqueo y de banalización del régimen de los ayatolás y de ayudar a convertir a Irán en un país influyente o, en todo caso, en un país al que hace falta escuchar. Y ahí tenemos el acuerdo que hubo, el memorándum con Irán de Argentina, que fue un éxito importante de la diplomacia y del dinero iraní, que finalmente se truncó por cómo se truncó, pero que tuvo un momento importante. El segundo elemento el intento de influir mediáticamente tiene que ver con ayudar a distorsionar y a crear discurso de odio respecto a Israel y, por tanto, reducir a nada las razones israelíes como una especie de simplemente un imperio colonizador malvado, violento y terrorista. Y en eso dedican una parte muy sustancial de las informaciones que utilizan. Y el tercer elemento es, bueno, influir en los sectores de izquierda de Latinoamérica. Esto sería en el aspecto mediático. A la pregunta que me hacía, creo que era el rabino Rubén, o también Ana Milena, y que me han hecho muchísimos respecto a la relación con Venezuela, sí, la madre del Cordero es sin ninguna duda la relación de Chávez con Ahmadinejad en su momento y ahora la relación, pues evidentemente, con el régimen iraní del actual, de Maduro, del actual gobernante venezolano. Estas relaciones son de todo tipo. Hay que decir, hay que recordar, yo creo que si algún ciudadano de Venezuela nos escucha, creo que sabrá de qué hablo. Venezuela es en estos momentos un estado fallido, absolutamente fallido, totalmente roto interiormente, no es un Estado de Derecho, hace mucho tiempo que dejó de ser una democracia, ni tan solo de parecerlo, no solo por la violencia que utiliza contra la oposición, no solo por cerrar y expulsar periodistas, por cerrar medios, por utilizar la violencia en la calle, por encerrar, encarcelar opositores, por desprestigiar parlamentos, en fin. Por todo lo que hace es evidente que estamos ante un Estado fallido. Pero además es un Estado fallido porque en este momento está en manos de mafias. Y mafia no significa mafia solo en el terreno económico. Es decir, yo creo que el gobierno venezolano es una auténtica mafia. Pero además hay las mafias del oro, hay las mafias vinculadas a toda la triple frontera, que interactúan con la triple frontera. Hay el fenómeno de los generales. Venezuela es un país que tiene más generales que Estados Unidos. Se han convertido en una auténtica arma de apoyo al régimen, pero también en una fuente de corrupción y de negocio espurio muy rotunda. Y por tanto es un Estado en este sentido, en estos momentos, que se aguanta
que no sería normal que se aguantara este régimen en un mundo mínimamente normal, pero en el mundo en el que vivimos, si tenemos un Irán de los ayatolás, no vamos a tener un señor que habla con los pajaritos en Venezuela. Esto es posible, digamos, ¿no? Pero se aguanta fundamentalmente por el apoyo económico chino, sin ninguna duda, y también no solo económico, logístico y estratégico. Probablemente algunas de las acciones que Trump soñaba en su momento, o las propias de Guaidó, no se han podido producir porque China está ahí. China parece que no se mete, parece que está, pero está ahí. China aspira cada vez más, y ahí tiene un camino a recorrer, aspira a ser intermediario entre conflictos. Esa es la aspiración que como mínimo nos vende China, ¿no? Y en este caso, bueno, es ayuda a Irán, lo cual no significa que desestabilice más de la cuenta, no es el caso iraní, pero es evidente que se ha aguantado, y luego también evidentemente por Irán. La relación entre Teherán y Caracas es absolutamente estrecha desde siempre y implica miles y miles de cooperantes de todo tipo, servicios de inteligencia, equipos logísticos, infraestructuras, dinero al lado y lado. Estos días hemos visto, por ejemplo, creo que era noticia de hace muy pocos días, los petroleros iraníes que han llegado, saltándose el bloqueo, a las costas de Venezuela para llevar petróleo, por cierto, y llevar los elementos químicos, los catalizadores químicos. Por cierto, es increíble que Venezuela necesite petróleo, es algo... Pero bueno, forma parte de la locura venezolana, ¿no? Después ustedes saben perfectamente que la compañía iraní Mahan Air, que es la compañía que entra de lleno en las sanciones impuestas por el gobierno Trump, ha hecho decenas de vuelos entre Teherán y no recuerdo qué zona. Me parece que la zona de Paraguaná creo que es donde iban la mayoría de estos vuelos de Mahan Air, pero que en todo caso van cargados con catalizadores, con todo tipo de logística, y que según Bloomberg, según informaciones de Bloomberg, esto ha significado un saqueo en el tesoro venezolano, porque se les ha pagado con toneladas de oro. Es decir, que aquí tendríamos una relación logística, militar, económica y también indecente, como es evidente. ¿Por qué hablo de este tema concreto? Pero bueno, de las relaciones de Irán con Venezuela podríamos estar hablando, yo creo que miles de conferencias, porque son muchísimas a todos los niveles. Pero lo cierto es que se concretan en lo siguiente, se concretan en reforzar el poder militar o el poder logístico de todos los grupos vinculados a Hezbollah, tanto Hezbollah libanesa, que es la que está actuando en la Triple Frontera y en tantas otras zonas, digamos, de toda la región, y que además ayuda a blanquear dinero y de la droga del Valle de la Baquia, que vuelve, digamos, al ejército de Hezbollah, etcétera, en la zona, sino también el Hezbollah de América Latina, que es un fenómeno nuevo, es una especie de grupúsculo que es un grupo de extrema izquierda que sueña con las revoluciones armadas de los años 60 en Latinoamérica, pero que ha tomado el nombre de Hezbollah porque lo considera prestigioso. Mírense a qué locuras llega a determinada izquierda que puede considerar prestigioso el nombre de Hezbollah, por aquello que es un grupo armado de liberación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues Irán está ahí. Irán retroalimenta a todo el grupo ALBA, fortalece la presencia de Hezbollah en toda la región y la garantiza, refuerza el gobierno de Maduro, y yo creo que intenta influir abiertamente en el gobierno actual argentino, sin ninguna duda. Y en todo caso, en toda la región desestabiliza. Este es un tema muy preocupante, es un tema que hace años que vamos hablando de él y que no hay manera de conseguir que bueno, es evidente que ahora hay muchos servicios de inteligencia que investigan, el tema de la Triple Frontera ya no va tan suelto como iba, pero toda esa zona se ha convertido en una zona tierra de nadie, donde se mezclan las estructuras mafiosas y delictivas desde siempre con las estructuras ya abiertamente políticas y terroristas. Y bueno, de la Triple Frontera han salido muchos sustos, salió entre otras cosas el atentado de AMIA, de manera que es un tema a preocupar. Pero lo cierto es que yo estoy absolutamente convencida que sin el apoyo de China y sin la presencia iraní, el gobierno de Maduro no habría aguantado. Y en cambio ahí está.
Y ahí está, y no parece que fácilmente se pueda conseguir que un régimen tiránico como este, que ha destruido Venezuela, y que además alimenta los discursos más enloquecidos, por supuesto antisionistas, dicen ellos, son abiertamente antisemitas, antiamericanos, antioccidentales, un discurso populista de una izquierda rancia, antigua, que no va a ninguna parte y que no resuelve nada, y además un país destrozado donde la gente tiene que hacer colas para tener leche o para tener gasolina. Es una locura Venezuela. Y ciertamente el papel, la influencia iraní es muy fuerte, cada vez más fuerte en la región, porque Latinoamérica no está haciendo los deberes. Latinoamérica no está mirando. Es como si queda tan lejos Irán, ¿verdad? ¿Y Hezbollah qué es? Bueno, la triple frontera ya sabemos, siempre hay líos, siempre hubo tráfico de drogas, tráfico de personas, en fin, es un lío, tantas fronteras, en fin. Oigan ustedes, que tienen el problema en casa. Y además ha hecho algo terrible, Irán, que lo ha hecho muy bien. Fíjense ustedes lo que les comento. Allí donde había comunidades, fundamentalmente comunidades libanesas muy importantes, muchas de las cuales cristianas de origen, cuyos padres o abuelos tuvieron que huir del Líbano por culpa de Siria y justamente del papel de Hezbollah, esta gente ahora en la diáspora se ha vuelto pro-iraní. Es algo sorprendente y muchos de ellos además es el caso de parte de la comunidad libanesa en Chile, cristiana. Y sin embargo, en estos momentos abiertamente anti-israelí, cuando sus antepasados tuvieron que huir del Líbano no precisamente por culpa de Israel. Es el mundo en el que tenemos, que es un mundo extraño, ¿no? Pero Irán ha hecho un trabajo inteligente, ha hecho un trabajo, no solo está Hezbollah, también se beneficia Hamas, también parece que hay algunos grupos vinculados a las brigadas al Aqsa, no hablamos solo, no conozco que haya ninguna huella del Estado Islámico ni nada parecido en Latinoamérica. Pero bueno, es una puerta abierta al blanqueo de capitales en favor del terrorismo, que tiene que ser muy preocupante porque es enormemente desestabilizador. Y porque además es apoyado por regímenes muy corruptos y que han destruido abiertamente el Estado de Derecho, con lo cual no son referentes para nadie, desestabilizan toda la región. Estoy preocupada, Ariel, porque tengo la impresión de que vamos súper mal de tiempo, ¿verdad? No, vamos, ya estamos llegando hacia los Intento explicarme mucho, pero veo que voy alargando. Sí. Sigamos adelante con el siguiente tema. Pido disculpas porque evidentemente cada uno de estos temas merecería muchísima más lupa, pero no tenemos todo. Luego seguiremos hablando sobre la creación de una nueva serie de conferencias con Pilar. Pero, sin embargo, adelantemos ahora. La siguiente pregunta nos llega desde Flor Feldman, de Berkeley, California. Flor nos dice así: yo formo parte del American Jewish Committee y nuestra preocupación sobre este tema hoy en día se enfoca en el programa de estudios éticos que quieren adoptar en las escuelas preparatorias y secundarias, donde enseñarán a los jóvenes el conflicto árabe-israelí desde el punto de vista de promover la percepción de Israel en las mentes de estos jóvenes como opresores y militaristas e inclusive abusadores de derechos humanos. Les enseña a los jóvenes que el boicot, divestment and sanctions, BDS, es una medida legítima de resistencia. Además nos pregunta Luis Stern de México, ¿cómo está actualmente la situación del antisemitismo en España? ¿Mejor, igual o peor? También nos pregunta Heb Galperin de Argentina, que quisiera saber qué crees tú que puede pasar con el antisemitismo a nivel mundial, dado los brotes en varios lugares como en Alemania, en Argentina, en Inglaterra, etc. ¿Qué pasa, Pilar, con la situación de antisemitismo en el mundo? Tengo 3 páginas de preguntas sobre este tema, o sea que como puedes ver también preocupa una barbaridad. Hoy leía precisamente una información de un colectivo judío de Harvard que se ha apuntado al BDS. Me duele mucho, porque estas noticias se me rompe algo interior, pero no pretendemos declaraciones de los jóvenes de la Universidad de Harvard, que han creado una organización judía antisionista. Dicen, no pretendemos representar a la mayoría de la comunidad judía, por suerte, nos alegramos. El fenómeno del BDS en las universidades americanas, con toda la razón, le doy la razón a nuestra amiga de Berkeley, empieza a ser un tema que debe preocuparnos seriamente.
han conseguido apoyo realmente de muchísimas aulas, de muchísimas organizaciones universitarias, penetran a través de la idea penetran a través de una idea perversa, que es que, déjame explicarlo así, los jóvenes universitarios acostumbran a ser la gente más idealista. Estamos ante gente joven que tiene el coraje de hacer una carrera universitaria, que está puro en sus ideales, que tiene voluntad de cambiar el mundo, muchos de ellos, y que por tanto tienden a sumarse a las causas justas, ¿no? A través de todo este discurso de odio respecto a Israel, se ha conseguido crear la idea, primero, de que el problema palestino lo ha creado Israel, y que por tanto es el único culpable, con lo cual toda la historia, cómo nace, cómo se crea, las responsabilidades árabes en la zona, las responsabilidades de los países islámicos en la zona, la responsabilidad del terrorismo, la responsabilidad de líderes corruptos y perversos como Arafat, etc. Todo eso no existe, solo existen unos niños palestinos muy pobres y muy tristes que están muy mal porque hay unos tipos muy malotes israelíes que los machacan. Esta idea, que es tan simple, ha cuajado tanto en el subconsciente colectivo internacional que hay muchos jóvenes, incluso jóvenes judíos, que están convencidos que su labor ética y humanitaria es estar al lado de los oprimidos. Claro, me gustaría decirles a ellos, ¿y realmente creéis que los líderes palestinos están a favor de la liberación de su pueblo? Cuando son los responsables de la corrupción, de destruir generaciones enteras abocándolas al odio y a la violencia, y cuando probablemente la única salida que tiene Palestina es siendo amigo de Israel y no siendo su enemigo. Pero todo esto es muy complejo y hablamos de actitudes mucho más vitales y mucho más emocionales. El BDS se ha convertido en una organización internacional con mucho dinero, con mucha capacidad de influencia y que ha ido cuajando la idea del boicot como una idea de solidaridad. Y esto, como no tenía que pasar, penetró profundamente en universidades europeas. Luego, además, no olviden que muchas universidades reciben dinero árabe. Pasó en la Sorbona, pasó en universidades inglesas. También ahí hay un tema, a veces, que hay que un poco seguir la pista de la financiación. Pero lo cierto es que penetró con una cierta importancia en universidades canadienses y ahora ha penetrado en Estados Unidos. Y ahí tenemos un problema. Evidentemente, por supuesto, estoy convencida que también hay organizaciones judías o no judías a favor de Israel, etcétera, etcétera, y que el debate en las universidades debe ser un debate vivo, pero nunca habíamos tenido un fenómeno de organización, de boicot a las universidades israelíes, que es el boicot el propio decano de Harvard ha dicho, estoy absolutamente en contra de boicotear una universidad, que es boicotear la ciencia, el conocimiento, ¿no? Pero yo creo que el BDS es una organización claramente racista, abiertamente racista y xenófoba, que tiene como voluntad la criminalización de todo un pueblo, pero no se vende así, se vende muy bien. Y además ha conseguido apoyo de algunos artistas y de alguna gente relevante y ahora está penetrando en las universidades. Por tanto, sí, ahí tenemos un problema. Muchas gracias, Pilar. Efectivamente, el problema lo tenemos. Sigo con una pregunta. Y luego el antisemitismo, perdón, me preguntaste por el antisemitismo. Y no, un momento que pongo el aire, porque esto me hace un poco de calor. Debe ser el calor de la conversación. El antisemitismo, sí, ahí no tengo, tampoco ahí tengo buenas noticias. Y me duele, a ver si acabamos bien, porque ahora estamos un poco en bajada. Porque la verdad es que el antisemitismo crece en las tres vertientes, con un elemento a tener en cuenta que desmiente un poco esto. Uno tendría que imaginarse que después de Auschwitz no podía existir el odio al judío. Me parece inconcebible en la humanidad, ¿no? Cuando ya se llega a ese punto de crear una industria de exterminio para matar sistemáticamente a millones y millones de seres humanos por su condición de identidad, parece que ya, pero como dijo Elie Wiesel, y lo dijo sabiéndolo, teniéndolo en la piel, Auschwitz mató a los judíos, pero no mató el odio a los judíos. El antisemitismo está vivo. Primer enunciado de la respuesta, está vivo. El segundo enunciado, está más vivo que antes, vuelve a crecer. De los tres tipos de antisemitismo que hay en el mundo,
1 decrece y 2 crecen. Por ahí es donde te comentaba que había alguna buena noticia. Decrece en el antisemitismo corte clásico, el que venía alimentado por el discurso cristiano del pueblo de Icida, etcétera, etcétera. En ese punto, el fenómeno de los evangélicos ha sido una cuña que ha frenado partes del discurso antisemita. Los evangélicos tienen ahí, en su posición propia, cercana a Israel, están haciendo un trabajo con sus fieles muy importante de contrarrestar el discurso de odio antisemita histórico de la cristiandad. Y por tanto, en este elemento yo no tengo datos para saber si el antisemitismo clásico, vinculado históricamente a los autos de fe, a la Semana Santa, al pueblo de Icida, está, yo creo que a partir de Pablo VI esto se atemperó, esto ha bajado, y además el fenómeno evangélico realmente ahí es una cuña favorable que lo ha mitigado muchísimo, a pesar de que continúa estando en el subconsciente colectivo de millones de cristianos, esa idea, pero yo creo que hoy por hoy está muy, muy mitigada. En cambio, el antisemitismo de izquierdas, disfrazado de antisionismo, pero yo creo que hablamos claramente de una criminalización global a un pueblo a través del derecho a su existencia con un Estado. Y el antisemitismo del que nunca hablamos, islámico, que afecta a más de 1.300 millones de personas que son educadas en el odio, claramente en el odio antisemita clásico, con todos los estigmas de los protocolos de los sabios de Sion y todo el estigma del Henry de Ford y todo el estigma de los banqueros judíos dominando el mundo, ese estigma, ese tronco, digamos, antisemita clásico que finalmente se disparó con el nazismo, está absolutamente vivo en escuelas de primaria, secundaria, universidades, en películas, en la opinión pública y publicitada del mundo islámico. El Islam tiene una responsabilidad ahí muy seria, tanto en regímenes moderados como evidentemente en los más, en fomentar a través del tema israelí el odio antisemita. Y evidentemente, como hay muchas comunidades musulmanas en todo el mundo, eso a través muy a menudo de las mezquitas y a través de los congresos salafistas y de los libros, etcétera, se retroalimenta y puedes encontrar conatos antisemitas en pleno Berlín o en pleno París que vienen conectados a lo mejor con ayatolás que están o con madrazas coránicas que están en Pakistán, pero que realimentan, digamos, el discurso. Y luego la izquierda, la izquierda siempre va a negar que es antisemita, pero ¿cómo se llama el criminalizar a un pueblo, negarle el derecho a su defensa, negarle cualquier posibilidad de tener razón, incluso yo creo que abiertamente soñar con que desaparezca como Estado? Yo creo que algunos de los mitos antisemitas clásicos se reproducen en discursos de izquierdas. Es decir, los banqueros de Wall Street dominan el gobierno americano. Esto es el clásico de los banqueros alemanes, judíos que dominaban el mundo. Los niños palestinos que tiran piedras al ejército armado israelí. Los niños cristianos que eran envenenados por los médicos judíos en la Edad Media, que tenían todos la nariz curvada y eran oscuros, y en fin. Son los mitos clásicos. Y eso, sin ninguna duda, vamos a un mundo donde el discurso anti-israelí con tintes, yo creo que abiertamente antisemitas, y el discurso anti-islámico, anti-judío, están creciendo. Tenemos aquí una pregunta que dice así: Pilar, usted es mundialmente reconocida como una fuerte luchadora a favor de la independización de Cataluña. ¿Nos podrías explicar brevemente tu opinión en relación a la autodeterminación de los catalanes y por qué entonces no apoyas a la independencia de los palestinos en su lucha por la autodeterminación propia? La pregunta es magnífica, pero contiene un error de facto en la pregunta. Yo estoy a favor de la autodeterminación del pueblo palestino, absolutamente a favor. Estoy a favor de que ese pueblo, que es un pueblo antiguo, que tiene derecho a tener una vida, a que sus jóvenes se dediquen a tirar adelante sus sueños, a que no esté destruido económicamente, a que tenga posibilidad de futuro, a que crezca, a que sus mujeres tengan oportunidades, a que llenen las universidades. Estoy absolutamente a favor de un Estado palestino. El problema es si lo están ellos.
Es decir, la cuestión desde mi punto de vista no es que el pueblo de Palestina tiene derecho a un Estado. Sí. ¿Estoy a favor? Sí. ¿Quién más está a favor? ¿Quién más está a favor? ¿Lo estuvo Arafat? Nunca. Arafat prefirió morir como un héroe que no como un estadista. Como decía Clinton, es el hombre que le mintió, bueno, después de Levinsky supongo, pero el hombre que le mintió más. Bueno, como el hombre, ella era mujer, pero vaya, y no sé si le mintió, pero en fin. Vaya, con Arafat también fumaba puros y la verdad es que no fueron nunca para decir la verdad. Arafat fue uno de los líderes que más destruyó al pueblo palestino, lo abocó a una guerra sin fin. Y a partir de ese momento no hay pueblo en el mundo que se haya equivocado más de liderazgo. La inmensa mayoría de los líderes que han tenido han sido líderes que han tenido un único discurso. Israel va a desaparecer, Israel no existe, Israel es el enemigo, no puedes vivir con ellos y toda tu juventud tienes que dedicarla a matar y morir. Cuando tú tienes toda una administración y todas unas organizaciones, además financiadas económicamente con millones de dólares, no solo de países del Golfo o de Qatar, etcétera, sino también regadas económicamente con ayudas internacionales de todo el mundo. Y todo ese capital ingente no lo dedicas para crear un estado del bienestar, sino para alimentar el discurso de odio y de confrontación, no tienes salida. No hay salida ahí. Entonces, lo que yo creo que hay que decir es que muy a menudo cuando me he enfrentado a alguien que me ha dicho yo soy pro-palestino y tal, yo le he dicho no, tú no eres pro-palestino, no soy yo. Alguien que aboca al pueblo palestino a la guerra eterna con Israel no ama a su pueblo. Esto es como decir que un tipo del Estado Islámico ama al Islam. No, lo odia, porque lo aboca a territorios sin salida. La única salida que tiene el pueblo palestino es una salida de paz con Israel. Y si consigue un buen vecindaje y tener un Estado y consiguen avanzar en un plan de paz, probablemente Israel se va a abocar a ayudar a Palestina como un país floreciente. Pero hay que sentarse a la mesa, hay que dejar de engañar, hay que dejar de alimentar el discurso permanente. Ahí Biden estuvo bien, yo leí unas declaraciones suyas que decía, igual que estoy en contra del tema del asentamiento y tal, pero también estoy absolutamente a favor de que de una vez se pare la propaganda anti-israelí y sobre todo que se deje de financiar el tema del terrorismo. Claro, si cada manifestación de Palestina es armas arriba, las del otro día de las brigadas de Al-Aqsa en Nablus, venga aquí, venga los jóvenes con las armas, ¿qué? ¿Para qué? Para destruirse como juventud. Entonces, yo que estoy a favor de la autodeterminación de los pueblos, y más estos pueblos, Cataluña es un pueblo que tiene 1000 años de historia, claro, estoy a favor de que mi país tenga el derecho a escoger su destino. Y estoy muy enfadada con la represión que hemos sufrido. Todos mis dirigentes políticos están o en el exilio o en la cárcel. Por supuesto que defiendo a Cataluña, lo cual no significa que esté en contra de España. Pero yo quiero tener la misma relación con España que tiene Portugal, perdonen. Y somos más o menos de la misma dimensión. Pero es igual, no vengo aquí a hablar de Cataluña, nunca mezclaría el tema, solo porque tú me lo habéis preguntado. Pero sí que quiero decir que la pregunta de ¿por qué no estás a favor de los palestinos? Es tanto como preguntarme si yo no estoy a favor de las mujeres musulmanas. No hay mejor luchador, bueno, perdón, no, hay muchas mujeres, muchos luchadores a favor, pero toda mi vida he estado a favor de las mujeres musulmanas. Quiero que sean libres. Lo que no estoy es a favor de las ideologías totalitarias que las esclavizan, ni a favor de las dictaduras que las tienen como esclavas. Estoy a favor del pueblo palestino, no estoy a favor de los corruptos de la Autoridad Nacional Palestina, no estoy a favor de los terroristas de Hamas, no estoy a favor de estos tipos que encarcelan y matan a opositores, que casan con niñas, no estoy a favor de nada de esto. Y lo que me horroriza es la cantidad de gente a favor del pueblo palestino que se come todo esto. Se pone, no miras, como los monos de Gibraltar, que no escuchan, no ven, no hablan, se lo comen todo. Por favor, hagan ustedes crítica. Por tanto, sí, Ariel y a quien me lo preguntó, estoy a favor de la autodeterminación del pueblo palestino. Primero que se autodeterminen de sus líderes, que van fatal, pero también del derecho a tener un Estado propio. Muchas gracias, Pilar. Una última pregunta, por favor. ¿Nos puedes contar un poquito sobre tu libro nuevo, sin arruinarnos el final? Pero estamos todos muy ansiosos de escuchar un poco de un título tan especial como El espía del Ritz.
Cuéntanos, por favor, ¿de qué se trata este nuevo libro? Gracias. Que conste que no lo tenía preparado, lo tenía aquí porque estoy haciendo dedicatorias, porque el martes ya se podrá vender en España y en Amazon, en el mundo, ¿no? Y está publicado por Planeta y tengo un montón aquí para firmar y ahora, ya que lo has nombrado, por eso estoy muy feliz. Es una novela, sale el martes, el martes, y es una historia que tiene algo que ver con el pueblo judío, de manera que permíteme una rápida sinopsis porque realmente es una historia muy linda. Mis otras novelas han estado muy vinculadas a la historia de Cataluña. Esta es una historia que pasa en Barcelona, pero está vinculada fundamentalmente a la diáspora de la Segunda Guerra Mundial. Te cuento, es la historia de una familia de músicos real, es una historia real. Una familia de músicos que el día anterior a la entrada de los nazis en París, ellos eran músicos que tocaban, el papá era de origen bielorruso, que escapó del pogrom de Kiev con 14 años, su papá lo metió en un tren y lo envió a París con 14 años, prácticamente sin nada. Él llegó a París, en París fundó una familia, finalmente se hizo músico, luego tuvo un hijo. Bueno, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, él, que ya venía de otras persecuciones, empieza a pensar que Francia puede caer y el día antes que los nazis entran en París, toma toda la familia y se van hacia la zona del sur francés. No se inscriben en ninguna lista judía, esconden su nombre, se llamaban Levitsky y ponen el nombre de Hilda, que es el nombre de la orquesta de jazz que tenían, y se van a tocar en los cabarets del sur de Francia. Pero los nazis entran, como bien sabemos, en Francia, empiezan las leyes antijudías, empiezan las deportaciones, cada vez el círculo, lo voy a explicar muy rápido, cada vez el círculo se estrecha más y al final ellos, estando ya en Niza, descubren que van a estar a punto de ser detenidos, pasan la frontera española, la frontera de los Pirineos, a pie, una noche de noviembre, en la madrugada en que la Wehrmacht entra ya en Vichy, escapándose de la Gestapo, escapándose de los grupos falangistas que había en el Pirineo catalán, escapándose también de la Guardia Civil y del Ejército Español, escondiéndose sin papeles, sin documentación, sin ningún dato que dijera nada de ellos, 6 músicos, Bernard Hilda, su mujer y 4 músicos más y sus instrumentos, nada más. Consiguieron llegar a la primera población catalana, Portbou, se escondieron en una cueva de piratas, a la espera de que no... Pasaron con un pasador, el mismo pasador una pasadora que pasó a Walter Benjamin. Fue en Portbou, en ese mismo pueblecito donde Walter Benjamin se suicidó cuando la Gestapo, que tenía una casita de control, estuvo a punto de detenerlo. Y este músico solo tenía una cosa, tenía un papel que llevaba en el bolsillo. Era un papel que le había escrito una persona en un bar de Cannes que decía, y le dijo, ves al Hotel Ritz de Barcelona, ves a Barcelona. Un francés, no conocía nada de mi país, no sabía ni el idioma, pero tú ves a Barcelona a pie, como puedas, pasa los Pirineos con tus músicos, pide por el director del Ritz y dale este papel. Y en el papel pone, haz por estos amigos lo que yo hice por ti en la Guerra Civil Española. Consiguió llegar a Barcelona, consiguió que lo atendiera el director del Ritz, consiguió que no lo tuviera nadie, por tanto nadie descubrió que era un evadido. Tengo que deciros, para quien no lo sabe, que pasaron miles de judíos los Pirineos catalanes en su intento de huir de los nazis, muchos de ellos sobrevivieron. Hay un trabajo hecho muy bonito llamado Perseguits i Salvats, Perseguidos y Salvados, que explica la historia de los miles de judíos, muchos de ellos, por suerte aún vivos, que se salvaron en la huida. Pasaban judíos que venían de Hungría, de Bélgica, de Holanda, habían atravesado toda Francia. En Francia pensaban que tenían un refugio hasta que los nazis entran en Francia, llegan a los Pirineos, pasan a pie en los Pirineos, muchos de ellos eran encarcelados, iban a campos de concentración españoles, iban a las cárceles, otros se salvaban. Había organizaciones extraordinarias judías y americanas que
se convirtieron en redes de ayuda. Yo hablo de los hermanos Sequerra, por ejemplo, salvaron a miles de personas en Barcelona, en una sede en Barcelona que tenían, y además he puesto luz a este grupo de gente, que fue gente extraordinaria. Y ellos, bueno, llegaron al Ritz, se convirtieron en músicos, consiguieron ser una orquesta muy famosa en Barcelona, tocaban para toda la burguesía catalana y para toda la dirigencia franquista de la época, pero tocaban en el Ritz. El Hotel Ritz de Barcelona era el centro neurálgico de todo el espionaje alemán durante la Segunda Guerra Mundial en España. Había 2 centros neurálgicos, el Ritz en Barcelona y el Passapoga en Madrid. Piensen que solo todos los comandantes, incluyendo el mismo Himmler, se hospedaron en el Hotel Ritz de Barcelona. Y en ese hotel había un grupo de músicos judíos, que nadie sabía que eran judíos, que tocaban jazz, y mientras los alemanes aplaudían, se hicieron miembros de la resistencia y en sus instrumentos pusieron cámaras de foto para hacer fotos a los comandantes nazis y italianos. Bernard Hilda fue un auténtico superviviente que finalmente puso en riesgo su vida para ayudar a la France Libre, al consulado francés en Barcelona, que era de Gaulle. Y es una historia desconocida que tiene además muchos elementos impresionantes que yo quería explicar porque es una historia de supervivencia, de luz, y además explica esos años de la España muy cercana a las tesis alemanas. Los diarios españoles, cuando murió Hitler, hablaban del del líder de la cristiandad. Es una época que después Franco escondió y tapó y no quiso recordar más, pero yo le he puesto luz y taquígrafos porque además todos los nazis importantes en España hasta el 45, después del 45 fueron protegidos y ninguno se fue de allí, ni ninguno fue perseguido. Y bueno, es una historia bellísima de un músico que solo quería tocar el violín y acabó convirtiendo su violín en una cámara de fotos para ayudar a evadidos y para ayudar a la resistencia, para detectar qué comandantes nazis llegaban y para poder luchar contra el espionaje alemán. El espía del Ritz. Quisiera agradecer en esta oportunidad a los cientos de personas que tomaron el tiempo para redactar y enviarnos tantas extraordinarias preguntas. En particular, queremos hacer un agradecimiento especial que también está hoy presente con nosotros, la señora Mina Bale de Tel Aviv. ¡Ay, Mina! Que con sus 94 años nos conmovió a todos con su mail Pero tan no especial. no saben lo luchadora que es Mina Bale. Mina es una mujer, tiene una cabeza lúcida, tiene una fuerza vital. Bueno, además ella es escritora. Ay, me encanta saber de Mina. Bueno, muchos besos, Mina. Va a vivir eternamente porque es una mujer 10 y la verdad, bueno, es una jovencita de 94 años. Un abrazo. Así es, muchas gracias. También quiero, obviamente, para concluir, agradecer al vicepresidente mundial del Keren Kayemet, el señor Arad Feldman, que gracias a él se pueden realizar estas hermosas actividades. Ojalá podamos seguir haciendo muchas similares. Quiero también aprovechar esta oportunidad para agradecer a todo el equipo latinoamericano del Keren Kayemet que ha hecho posible esta miniserie que hemos realizado. A nuestros colegas periodistas que han cooperado con la conferencia, Ronnie Kaplan de Aurora, Luli de Piedra Libre, Daniel Berliner de Itón Gadol y Mae en Enlace Judío. Y a todos los que han sido nuestros colegas, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga, que seamos con salud y que sigamos adelante esta pandemia juntos. Muchas gracias, Pilar. Buenas noches a todos.